Señores estudiantes, buenos días. Vamos a continuar con el tema de la unidad 5, lo que significa la educación y las diferencias individuales. Las diferencias individuales. El estudio de estas diferencias, vamos a elegir aquí un perito que nos ayude a observar. El estudio de estas diferencias individuales nace con el interés de conocer las cualidades de todas las personas, de clasificarlas en relación a los demás miembros de su grupo. Es decir, las diferencias prácticamente son las cualidades que cada persona o cada estudiante presenta, ¿no es cierto? La psicología educativa distingue en el comportamiento humano en dos grupos. El primero hace referencia a los procesos cognitivos, ¿sí? Estos abarcan todo lo relativo a las aptitudes de competencias intelectuales. Todo aprendizaje cognitivo. Este es un grupo de diferencias individuales que podemos encontrar. El segundo se refiere a las personas con procesos afectivos. Todo lo que tiene que ver con los sentimientos o emociones, ¿no es cierto? Y los motivacionales, estos referidos a características siempre de personalidad o de carácter. Son un conjunto de cualidades que caracteriza y distingue a una persona o a un individuo de otro, referidas a un proceso afectivo motivacional o personalidad, como les dije antes. El significado más amplio se refiere a la organización total de las personas, incluyendo tanto características cognitivas como características afectivas y motivacionales. Es decir, que vamos a encontrar dos grupos en las diferencias individuales. En los estudiantes que aprenden de una manera cognitiva, rápida, razonamiento lógico, ¿no es cierto?, análisis. Prácticamente aquí encajarían los físicos matemáticos, como suelen decir, él es físico matemático, ¿sí? Y existe el otro grupo, pues, que también aprenden o tienen esta característica, que son más afectivos, que aprenden a través de la motivación, que son más sentimentales. Aquí ya podemos encontrar dos diferencias individuales, ¿sí? Que nos vamos a encontrar, de hecho, cuando trabajemos en educación inicial o estemos con algún grupo determinado de estudiantes, pues ya tenemos dos características o dos diferencias en las cuales los niños van a entender, van a procesar su aprendizaje a través de estas características o diferencias. Es decir, no todos vamos a aprender a la misma velocidad y de la misma manera. ¿Qué es el pensamiento creativo? Como su palabra mismo lo dice, se refiere más a la creatividad, ¿no es cierto? A dejar volar la creatividad o nuestro pensamiento creativo. Pues esta es una forma de razonamiento típica de todos los seres humanos, que es capaz de procesar y reformular la información de maneras que originales, flexibles y fluidas. Es decir, el pensamiento creativo es original de cada persona, ¿sí? De hecho, algunos ya podemos copiar esta creatividad, tratar de innovar, pero sí, esta es una característica original de las personas. Ser flexibles, también estar dispuestos o estar atentos al cambio, ¿no es cierto?, a alguna adaptación, qué sé yo. Y fluidas, pues obviamente son innatas, nacen, ¿no? Fluyen en la creatividad. O también de aplicar la solución de problemas, con el que inicialmente no lucía compatible. El pensamiento creativo también se enfoca en la solución de problemas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un problema, pues es rápido el actuar a buscar una solución, ¿sí? No más bien enfocarse o quedarse en el problema, sino prácticamente buscar la solución. Eso también es una característica del pensamiento creativo, que de hecho todas las personas tenemos esa cualidad. Es decir, el pensamiento creativo gira en torno a la capacidad de inventiva del ser humano, ¿no?
a innovar, a crear, a inventar, ¿sí? Y a desarrollar toda su imaginación, las cuales permiten o permitieron desde siempre desarrollar nuevas herramientas para formas del pensamiento, estrategias de supervivencia e incluso formularse preguntas complejas. Es decir, aquí podemos encontrar algún grupo de personas o, por ejemplo, las mamitas, ¿no? De antes en especial, ellas tenían la creatividad del tejido, en la esperanza del bordado, son muy creativas. Aquí está desarrollado prácticamente el pensamiento creativo. Cuando vemos estas manualidades, cuando observamos estos trabajos hechos a mano, ellos imaginan y no solo imaginan, sino crean o inventan cada día nuevas cosas. Es así que cada ser humano tiene su particularidad, ¿no? En el caso de los docentes también tenemos que ser creativos, ¿sí? Innovar, inventar recursos, estrategias para llegar a cada uno de los estudiantes de manera muy significativa. Aquí podemos evidenciar qué es el pensamiento creativo, los beneficios del pensamiento creativo, ¿no? Los pensamientos laterales que existen, fuentes creativas, los usos y también lo que no se refiere o lo que no es la creatividad, que usted lo va a analizar detenidamente cada aspecto. Vamos a ver la creatividad y la inteligencia, si son lo mismo o cuál es la diferencia. Primeramente, la creatividad, esta se basa en el conocimiento y la visión de combinar elementos entre lo existente, implementando conceptos y técnicas en el manejo de simultáneo. Es decir, la creatividad se basa ya en tener un conocimiento o una visión de lo que yo quiero hacer, pero ya voy a combinar los elementos, los recursos, las estrategias, los métodos, ¿no es cierto?, entre lo que ya existe y lo que yo deseo conseguir. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la adecuación de las aulas en el centro infantil, dejamos siempre volar la creatividad en la adecuación de las aulas, en los rincones en especial. Cuando trabajamos con este material, lo que es el FOMIT o el fieltro, dependiendo de los rincones que vamos a implementar, pues prácticamente ya tenemos un conocimiento, ¿no es cierto?, del rincón de la lectura, el rincón del lógico matemático, ya vemos algunas imágenes, pero ahí yo le pongo que mi toque especial, ¿sí? La creatividad, yo le decoro de otra manera, o utilizo un color diferente, qué sé yo. Aquí ya tiene que intervenir muchísimo la creatividad. Vamos a ver lo que significa la inteligencia. Esta se ha definido de muchas maneras, incluyendo a la capacidad lógica de comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. ¿Sí? Entonces también aquí podemos darnos cuenta que la inteligencia principalmente se resume en la resolución de problemas, ¿sí? Nosotros debemos de tomar en cuenta siempre que todas las personas somos inteligentes y tenemos la misma capacidad. ¿De qué? De pensar, de comprender, de razonar, de planificar, ¿no es cierto? Nadie en este caso tiene un grado más alto. Pero en sí, cuando usted resuelve los problemas, está demostrando el grado de inteligencia que tiene. Y de hecho siempre vamos a tener problemas o conflictos en nuestra vida cotidiana, pero ahí está la clave, resolver a tiempo o también llegar a una mediación, buscar el canal más apropiado de comunicación, de mediación, si fuera un conflicto y resolverlo, pues usted está aquí demostrando el grado de inteligencia que usted tiene. La inteligencia se construye con un tiempo y bajo la aprobación de conocimientos específicos. Pero una persona puede ser creativa sin necesidad de formarse en alguna temática. Es decir, esta es innata, la condición humana, ¿no? Por lo que permite deducir que una persona sin formación
puede ser tan creativa como una persona que haya tenido una formación o una profesión. Esto debido a que el proceso de formación fomenta la lógica, pero coarta la creatividad. Siempre va a permanecer la creatividad en cada persona. Como les había dicho en el ejemplo, en la esperanza vemos que hay muchísima creatividad, ¿no? En los tejidos, en el bordado. Prácticamente algunas de las personas que tuvieron un conocimiento básico o simplemente la enseñanza que viene por tradiciones, pero ellos continúan con esta actividad y para algunas personas a veces sí resulta difícil, ¿no? Hacer esto. Entonces ahí es cuando se va a necesitar un curso o una capacitación, practicarlo y luego se podrá también cumplir con esta actividad, ¿no es cierto? La evaluación del aprendizaje. Vamos a ver, ¿qué es la evaluación del aprendizaje? La evaluación para el aprendizaje explora las capacidades de dicho aprendizaje. Esta señala los pasos a seguir para fomentarlo. Además, orienta hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje dinámicos, ¿no? La evaluación del aprendizaje muestra lo que ya conseguimos, sea memorizado, sea de una manera diferente o motivacional, una manera cognitiva, una manera también de aprendizaje que tenemos muchísimos motivacional, o asimilando. Y luego nos presenta ya una radiografía de la situación actual. Por ejemplo, la evaluación del aprendizaje se enfoca en las pruebas, en los exámenes, ¿no es cierto? La radiografía que vamos a observar de esa situación es su nota. Es cuánto usted, qué promedio va a tener, cómo estuvo este aprendizaje. Yo estoy evaluando el aprendizaje de toda una unidad o de un tema en específico y ahí pues yo podré observar ya la radiografía, ¿no es cierto? ¿Qué me presenta? Un tanto por ciento de estudiantes asimiló el conocimiento en un 80%, mientras que el 20% pues no alcanza los aprendizajes. Esto sería la evaluación del aprendizaje en cuanto a la educación. También tenemos aquí la diferencia de la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. ¿Cuál es el propósito? En la evaluación del aprendizaje, el propósito es favorecer el aprendizaje, ¿sí? Es decir, llegar a cada estudiante buscando los métodos o estrategias más adecuados. Los objetivos son dar información de los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en el aprendizaje y orientarse hacia la mejora, ¿no es cierto? Hacia un mejor aprendizaje. También otro objetivo podemos señalar que es desarrollar las habilidades de la reflexión. Este siempre está en forma continua, ¿no? La evaluación del aprendizaje, el propósito es rendir cuentas vinculadas a los modelos predeterminados. ¿Sí? Aquí en la evaluación del aprendizaje, pues prácticamente tenemos que emitir un informe, emitir un registro de notas, ¿no es cierto?, para saber prácticamente hacia dónde hemos llegado o qué logros hemos podido alcanzar. También los objetivos serían reconocer información sobre lo conseguido. Aquí en este caso pongo el ejemplo de las notas, comparar con los objetivos ya preestablecidos y centrarse en los logros, ¿no? Esta también está en el momento más puntual y determinado, que sería ya al finalizar una unidad o un tema específico. Y para finalizar tenemos aquí los 10 principios de la evaluación para el aprendizaje. Vamos a saber cuáles son. Es muy importante que usted conozca en esta área de la psicología educativa los 10 principios de la evaluación para el aprendizaje. Primero, es parte de una planificación efectiva. Siempre habrá una planificación, ¿no es cierto?, muy efectiva, en donde nosotros podemos ya observar si se logró o no y tener siempre esta planificación que nos ayudará a hacer una evaluación más que nada planificada y organizada. Se centra en cómo aprenden los estudiantes.
el proceso que uno lleva a las aulas, los métodos, las estrategias, ¿no? Los recursos que uno utiliza, los enfoques, si son motivacional, si son solo prácticamente conocimientos, qué sé yo. El tercero es centrar la creatividad en el aula, lo que habíamos hablado antes. La creatividad es un elemento fundamental, ¿sí?, en el aprendizaje. Siempre el docente debe ser muy creativo. Esto es muy importante y más si hablamos con lo que es el nivel de educación inicial. También es una destreza profesional del docente clave, ¿sí? La evaluación del aprendizaje es una destreza. ¿Por qué? Porque yo me enfoco en una evaluación cual y cuantitativa, por decir, ¿sí? Yo no voy a evaluar solo los contenidos, sino también las cualidades de los niños, ¿no es cierto? La personalidad, qué sé yo, la manera de ser, la puntualidad, existen muchas maneras. Entonces yo haría una evaluación en cuanto a sus competencias también. Generar impacto emocional. Esto es muy importante, tomar en cuenta las emociones del estudiante o del niño, porque en algunos casos siempre los niños están desmotivados, al inicio del año en especial están estresados, preocupados, tristes, y aquí interviene el docente, un impacto emocional que yo le dé, ¿sí? La alegría, la empatía, la motivación. Cambiaría muchísimo el panorama de el inicio de año, digamos así como ejemplo, en lo que es el nivel inicial, cuando recién los infantes están llegando, ¿no? Que eso prácticamente a veces parece un trauma porque ellos empiezan a desesperarse, a llorar. Entonces aquí el impacto emocional es fundamental. También incide en la motivación del aprendiz, ¿no es cierto? La motivación. ¿Cómo voy a motivar yo para este aprendizaje o a cada estudiante? Buscar la manera de motivar para un nuevo aprendizaje. También otro principio promueve un compromiso con metas de aprendizaje y con criterios de evaluación. Siempre debemos tener el compromiso y metas. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Sí? ¿Qué quiero lograr con este aprendizaje? Como otro principio tenemos que ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar. Usted va a dar las pautas, ¿no es cierto? Va a dar los lineamientos de cómo mejorar el aprendizaje o cómo alcanzar los logros o los objetivos de la unidad, por ejemplo, ¿no? También estimular la autoevaluación, muy importante, y reconocer siempre todos los logros. Esto es fundamental, los 10 principios para la evaluación del aprendizaje. Siempre estar motivando y recalcando los logros que el niño obtiene en cada clase o en cada unidad o en cada aprendizaje. Y para reflexionar tengo citado acá una frase en donde dice: la escuela debe ser un lugar para todos, no basada en la idea de que todos son iguales, sino de que todos son diferentes. Bueno, esta autora, Loris, pues prácticamente nos enseña, y con la imagen que podemos observar aquí tenemos diferentes rostros, ¿no es cierto? Caritas. Debemos nosotros aceptar la diversidad de todos y no hacer las comparaciones, jamás, no son oportunas, no son buenas en lo que es educación, y aceptar que todos somos diferentes, que cada niño, cada estudiante es un mundo diferente, incluso tienen diferentes culturas, costumbres, gustos, y eso no se puede cambiar ni tampoco puede interferir en la educación. Con esto hemos finalizado este tema. Yo voy a subir a la plataforma y daré indicaciones en cuanto a la tarea a relacionar. Que tengan un excelente día todos.